solo eso, sino cómo lo dijo. Bueno, es que pasa que lo dije de tal manera que a la primera... Yo acostumbro decir, y no simplemente respecto al PER, sino también respecto a lo que es la prestación por desempleo en términos generales, que también en ese sentido creo que está mal orientada en España. No estoy hablando de suprimir la prestación por desempleo, estoy hablando de orientarla de manera distinta. Hoy hay mucho más gasto en políticas pasivas que en políticas activas, cuando es a la inversa en los países normales de la Unión Europea. Por tanto, también se dan casos de quien recibe una prestación por desempleo que se le ofrece un trabajo y lo rechaza, y eso yo no estoy de acuerdo. Pero entonces yo siempre decía, expresión de estar en el bar, entonces yo siempre decía y digo, ¿si cree que se equivocó? No, creo que no. Yo siempre decía que, y eso sirve para que haya gente que se quede en el bar, haya gente que se quede en el banco de la plaza y haya gente para que haga algún trabajo chapucilla, que lo que hace es competir desde la economía sumergida con el que está pagando regularmente sus impuestos. Eso lo sigo manteniendo. En cualquier cultura de subsidio eso se da. Por tanto, también se da en el PER y lo sigo manteniendo con todo el respeto, y eso nos falta respeto a los andaluces, ni Andalucía ni Extremadura. Es una crítica, quizás, por supuesto subjetiva, quizás equivocada. Pero ya sabe que sienta mal, usted lo sabe. Bueno, yo sé que hay gente que no le gusta, pero es mi opinión, por tanto, no lo digo para fastidiar, pues es que yo creo que no es bueno para ellos. No es bueno que después de 30 años siga habiendo gente joven que todavía esté haciendo lo mismo, que es el cobrar el PER, que lo que hacían sus padres o sus abuelos. Creo que no es bueno, creo que habría habido hoy una transformación de la agricultura en Andalucía y en Extremadura que no se ha hecho. Creo que ahí falta la reforma agraria, que no ha habido coraje por parte de los políticos. Creo que ese dinero hubiera podido invertirse de otra manera para garantizar trabajo. A la persona no hay que garantizarle un subsidio, hay que garantizarle trabajo. Eso dignifica a las personas y fortalece además el valor del compromiso del trabajo como compromiso social. Mi intuición me dice que sus palabras de hoy, insistiendo, van a montar otro lío en Andalucía y en Extremadura, pero veo que lo tiene asumido. Déjeme que le pregunte por el tema de Urdangarín, el yerno del rey, lo que está pasando, las informaciones que están apareciendo y la reacción de la Casa Real. ¿Cree que están abocados a mucha más transparencia de la que ha habido hasta ahora? Pues yo creo que ya tienen esa intención, ¿no? Y lo han demostrado en los últimos días en su actitud respecto al señor Urdangarín, y lo han demostrado también diciendo que van a publicar los gastos y cómo se gasta el dinero que tiene por asignación presupuestaria asumida la Casa Real. Yo creo que en ese sentido era necesaria y que es acertada la respuesta de la monarquía, de la Casa Real, a lo que está sucediendo, que por supuesto no le hace ningún favor. ¿Está tocada? Eso le iba a preguntar, la institución. Bueno, yo creo que la respuesta que ha dado me parece que es una respuesta ejemplar, como poco ejemplar, aunque yo le tengo aprecio personal, ha sido la conducta del señor Urdangarín. ¿Aprecio personal a Iñaki Urdangarín? Sí, yo le conozco de la época del Barça, tengo una excelente relación con él, conozco su familia, sus padres, excelentes personas, y por tanto le tengo afecto, y además quede claro que el que no considere ejemplar en contra del criterio de su abogado, la ejemplaridad no se mide por la ley, la ejemplaridad es algo al margen de la ley. Por tanto, yo sigo presumiendo la inocencia del señor Urdangarín como de cualquier otra persona que esté sometida a investigación judicial. Eso es básico en un Estado de Derecho para quien esconde y para quien no esconde. Por tanto, el señor Urdangarín hasta la fecha es para mí inocente, y otra cosa distinta es que por los hechos que se conocen la actitud pueda considerarse ejemplar o no. Vamos, si le parece, por aquí al resto de la mesa. Germán, adelante. Muy buenos días. Buenos días. Dos preguntas, una de una cosa inmediata y otra un poco más alejada en el tiempo, porque necesita tiempo, sobre las finanzas de Cataluña. El contencioso de los 750 millones que está comprometido, que el gobierno debía pagar a la Generalitat, se habló en la conversación con Rajoy. El PP tiene una posición, porque eso es una cuestión de resolverla rápidamente. Y en segundo lugar, ¿qué es exactamente el pacto fiscal que se reclama? Porque yo oigo algunos que hablan de cuestiones más estructurales, como el concierto económico, y otros de cuestiones más prácticas, como resolver una cuestión que se considera injusta de la manera que sea. Bueno, empezando por lo segundo, evidentemente se considera injusto que Cataluña tenga un déficit fiscal respecto al Estado de 8 o 9%, es decir, que 15.400 millones cada año vayan y no retornen en servicios a Cataluña, y que el instrumento para poder resolver y, por tanto, ajustar y rebajar ese déficit fiscal es el pacto fiscal, que consistiría en modificar la LOFCA,
que Cataluña recaudara todos los impuestos, que tuviese capacidad normativa sobre los mismos, teniendo en cuenta, y abro paréntesis, de que como europeístas que somos muy conscientes que en el futuro habrá que transferir soberanía en materia fiscal a la Unión Europea, los estados y quien la tenga si la tuviera Cataluña, y después pactar una cuota a través de un establecimiento que serviría para todas las comunidades autónomas de un máximo de déficit fiscal. Tenemos que buscar en nuestro mundo cercano ejemplos con los que podamos compararnos. Alemania no se pasa del 4% y a pesar de ello algunos estados están recurriendo ante el Tribunal Constitucional por considerarlo excesivo. Aquí, reitero, Cataluña tiene el 8 o 9%. Respecto a la primera pregunta, sí le dije al presidente Rajoy, la situación es esta, él lo desconocía y tendrá que buscar la historia, los antecedentes para dar una solución, pero por supuesto es un dinero que el Estado debe a Cataluña. Vamos con Anabel. Sí, señor Durán. ¿Usted prevé que en esta legislatura haya alguna tensión, voy a decir territorial, pero también emocional, con relación España, Cataluña, como ha habido en los años del gobierno socialista, que ha habido incluso pues, campañas que ustedes decían que era contra Cataluña y alguna razón tenían o no? ¿O ya una vez con el gobierno del Partido Popular volveremos a ver una situación parecida a la primera legislatura con el señor Aznar, quitando la broma de hablar catalán en la intimidad, quitando esa broma, pero que habrá una cierta normalidad, porque cuando gobierna el Partido Popular esta tensión se destensa, no hay tanta tensión y el acercamiento es más normal, por tanto se beneficia a todo el mundo, sobre todo todos los españoles, pero también las relaciones bilaterales. ¿Usted cree que eso puede pasar? Puede pasar en cierta medida, ¿no? Porque yo acepto la premisa de que cuando el Partido Popular estaba en la oposición, y la última legislatura, la penúltima mejor dicho, especialmente, ha sido un claro ejemplo, ellos hicieron todo lo que hicieron con el Estatuto de Cataluña para erosionar al Partido Socialista Obrero Español. Las consecuencias las pagó Cataluña, pero el objetivo político del PP era pegarle fuerte al Partido Socialista Obrero Español. Ahí está todavía la campaña del PP en Andalucía, con cuñas publicitarias diciendo, oiga, usted no vaya a Cataluña si no sabe catalán, o todo el dinero de Andalucía, Chávez ha pactado con los catalanes para que se lo lleven a Cataluña, ¿no? Por lo tanto, si el PP está en el gobierno, yo pienso que eso puede mejorar. Otra cosa distinta es también comprobar a lo largo de los próximos 4 años cómo gobierna el PP y cómo gobierna el PP en relación a Cataluña. Estamos hablando del pacto fiscal, estamos hablando de los 750 millones, podemos hablar del eje mediterráneo, hay unas necesidades de infraestructuras en España, debe acabarse el criterio que hasta la fecha se ha seguido de razones políticas para hacer infraestructuras, que después un AVE tenía 7 pasajeros de media en su uso, y hay que hacer infraestructuras con un valor añadido, como es el criterio de la Comisión de la Unión Europea. En este sentido habrá que ver también cómo reacciona el gobierno del PP ante la propuesta de Cataluña, no simplemente de Cataluña, del eje mediterráneo. Losada, cerramos contigo. Sí, no sé si preguntar si tiene usted esos problemas que decía el presidente Mas que tenía para entender a la niña aquella de Coruña cuando hablaba, supongo. Que no, yo quería preguntarle... No, falo galego, la intimidad. No, por eso. Yo ya sé que es usted una persona cosmopolita y que no tiene esos problemas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle una pregunta que me han dejado en mi Twitter muchos ciudadanos, y que yo creo que es fruto de un malentendido, y yo creo que es bueno que se aclare. La pregunta, se la digo directamente, ¿cómo es posible que se cierren plantas de hospitales o salas de hospitales o se recorten servicios sanitarios en Cataluña y se mantengan abiertas las, comillas, embajadas en el exterior? Primero es bueno aclarar esa cuestión. Primero, embajadas son una oficina en Berlín, que creo que hay un solo funcionario que hasta la fecha no estaba. Hay una oficina de la Unión Europea que tiene todo el mundo y que además tiene su lógica, porque Cataluña tiene intereses que defender, porque tiene competencias propias que están gestionadas por la Unión Europea. Hay una en Londres, hay una en París, se va a cerrar la de Buenos Aires, hay una en Nueva York, que no sé qué decisión se va a adoptar. Nosotros son 6 en total. Y nosotros no las llamamos embajadas, no hay otras embajadas que son las del Reino de España, las del Estado español. ¿Y el presupuesto lo conocen de todas ellas? Porque ahí es donde la gente también dice, ¿cómo se puede estar recordando un sitio? No, ¿cómo se puede cerrar en yo no sanidad? lo conozco, pero le aseguro que si estoy diciéndole que en Berlín hay una persona y en Londres hay otra, debe tener una secretaria, la más completa de todas ellas es la de la Unión Europea, pero no es de las más caras que existe de las comunidades autónomas. Pero es un gasto, en eso coincidimos. Es un gasto, pero es un gasto necesario. Y por otra parte, lo del cierre de plantas de hospital es que también es algo que hay que explicar. Es decir, toda la vida se han cerrado plantas de hospital en verano, por ejemplo, y nunca fueron noticia. Y este verano fueron noticias. Y ahora cada muerte que aparece en un hospital resulta que es culpa de los recortes. Ha habido incluso acusaciones que después las direcciones de los hospitales han tenido que desmentir. Incluso un día una persona en una tertulia de radio de afiliación política conocida dijo que habían cerrado toda una planta del Valle Hebrón
para hacer una ecografía al señor o una radiografía al señor Mas. Llamaron de la dirección del hospital y dijeron que eso no es cierto. Ah, me he equivocado, ahora para el señor Durán. Volvieron a llamar, oye, que eso no es cierto. Por lo tanto, se dicen muchas cosas que no son ciertas, independientemente de que evidentemente hay ajustes presupuestarios, porque no de otra manera podríamos reducir el 4,2% al 1,3% como se nos exige. De hecho, el gobierno central lo hubiese deseado que hubiésemos reducido mucho más y nosotros nos hemos resistido, hemos plantado cara a los deseos del gobierno central, impulsados por otra parte por esa política europea que antes criticaba puramente y simplemente rigor y austeridad, sin que, reitero, no quiero dejar otra vez de olvidarlo, que yo también estoy de acuerdo con el rigor y la austeridad, pero que eso hay que acompañarlo con políticas de crecimiento y si no, tal como estamos haciendo, nos estamos equivocando y Alemania la primera. Bueno, lo dejamos aquí, que se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos que haya estado hoy aquí en el plato de los desayunos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con los titulares, 2 o 3 minutos para hablar primero, ya lo ven, de la previsión meteorológica.